Entonces ayer estábamos realizando la visualización de diferentes causas del proceso de actuaciones en domicilio. Nos quedan unas poquitas causas que tenemos que visualizar. Vamos a hacerlo en este momento y luego posteriormente revisaremos qué actividades tenemos pendientes en el aula virtual. Entonces, el día de ayer quedamos con una causa pendiente que era la causa 285 por parte de Andrea Humada. Andrea, ¿estás por allí? ¿Ya se conectó? ¿Ya llegó Andrea? Stephanie Pérez tiene la manito levantada. Dime, Stephanie. Ah, ya la bajó. Entonces miremos si Andrea ya llegó. Bueno, creo que no ha llegado todavía. Entonces continuemos con las otras causas que teníamos pendiente. Entonces, Osvaldo, Claro, profesor, presente. ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Bien? Bien, profesor, gracias a Dios, todo bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, sí, señor. Aquí con un poquito de gripa, pero bien. Sí, señor. Bueno, compañerito, entonces tenemos que tú tenías asignada la causa 396, ¿cierto? Sí, señor, acá tengo la causa Listo. voy a Ya la tiene, transmitir, ya la tienen lista. Entonces, porfa, compártenos pantalla para que los demás podamos visualizarla. ¿Listo? por supuesto, claro. Vale. Me comentan si ya aparece. Sí, ya podemos ver tu pantalla. Aquí ya estamos viendo la causa 396. Causa 396. En conformidad con cobro de reconexión, no se suspendió el servicio. En esta descripción nos dice que por esta causa solo deben ingresar las inconformidades del cliente cuando argumenta que nunca se realizó la suspensión del servicio en el previo y no se encuentran los soportes fotográficos ni los comprobantes de suspensión. Esta causa tiene unas consideraciones generales que son: no se deben remitir clientes al canal de atención presencial. Estos casos se pueden tramitar en la línea de atención al cliente. Antes de radicar por esta causa, ten presente la información en el siguiente esquema conceptual. Entonces, Le doy el permiso. este es parecido al que vimos también en una causa, en donde nos dicen cuándo no radicar por esta y lo derivamos en otra. Entonces, tenemos que abrirlo para visualizar la información. Abrámoslo, porfa. Claro. ¿Se llega a ver algo? Sí, ya estamos viendo el esquema conceptual y el esquema conceptual se denomina cuándo no se debe radicar por la causa 396 y pues posteriormente va a derivar en otra causa. Entonces tenemos que, aquí nos dice, el cliente informa, el servicio de gas natural nunca fue suspendido. Dice que nunca le fue suspendido el servicio. Entonces, en las validaciones nos comentan, igual esto se tiene que actualizar, pero sin embargo en las validaciones nos comentan que nosotros verifiquemos el estado de las operaciones de la cuenta contrato del cliente. ¿Dónde vamos a verificar el estado de las operaciones de la cuenta contrato del cliente? Recuerden que lo hacemos por la transacción ZATCR04 de S4HANA. Allí vamos a hacer esa consulta. Aspectos a revisar. Entonces,
nosotros tenemos que revisar como tal la factura que ocasionó la suspensión, valor de conceptos facturados. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir a la transacción FPL9 en partidas reales abiertas o todas las partidas para verificar cuál es la factura que está ocasionando o en donde se está generando el cobro de esta suspensión o reconexión. La fecha de vencimiento lo vemos igual por la misma partida. La fecha de pago de la factura del cliente lo vemos por la misma transacción, pero el tipo de lista que vamos a seleccionar es partidas compensadas. Ahí vamos a ver en este caso la fecha de pago del cliente. La fecha y hora de suspensión en el aplicativo COT. Recuerden que si la orden de servicio, o en este caso, la ejecución del trabajo en terreno sale desde SGC o desde otro sistema, pues el aplicativo que vamos a consultar es COT. Pero si la orden de servicio nace en S/4HANA, pues la vamos a consultar a través de ese aplicativo. ¿Listo? Fecha y hora de reconexión del servicio, igual la fecha en la que se ejecutó la orden de servicio y, muy importante, la dirección donde se efectuó la suspensión. Entonces, esas validaciones todas son de S/4HANA. Solicitud. Si después de realizar las validaciones se evidencia que sí se suspendió el servicio, deriva en la causa 388 información general del proceso de cierre y reconexión. Queja, pues no aplica erradicación por esta causa con evento queja ni petición. Lo radicamos como una informativa. ¿Listo? ¿Qué nos dice abajo? Osvaldo, si lo puedes pasar un poquito abajo. Recuerda consultar en COT. Ahí está la guía operativa de COT, pero recuerden que si la orden de servicio nace en S/4HANA, nosotros tenemos que hacer la validación directamente en S/4HANA. ¿Listo? Entonces, si en COT o en S/4HANA se encuentran los soportes fotográficos de la suspensión o comprobantes de suspensión y estos están firmados, no aplica la erradicación por ninguna causa con evento solicitud. Si después de realizar las validaciones se evidencia que sí se suspendió el servicio, pese a que el cliente manifiesta que el mismo no se suspendió, deriva en la causa 252, cliente solicita el no cobro de la reconexión. Entonces aquí tenemos que tener muy presente que esta causa es porque el cliente indica, mire, es que me están cobrando el valor de la reconexión, pero resulta que es que nunca se acercó un técnico a realizar la suspensión del servicio. Entonces, ¿por qué me van a cobrar una operación que no fue realizada en el predio? En ese orden de ideas, si nosotros validamos nuestros sistemas y encontramos que efectivamente sí hay un registro fotográfico, que hay una acta firmada, que indica que sí realizó la operación en terreno, pues es porque así se hizo. No nos vamos a inventar esas fotos. Entonces, en este orden de ideas, ya no lo vamos a radicar por esta causa, sino lo vamos a radicar por la 252. Luego nos dice, el pago fue realizado y no aparece aplicado. También se puede presentar esa situación, ¿no? El cliente, un momento, aquí acepta a alguien que llegó. Listo. Entonces, el cliente canceló su factura en un banco y pudo haberlo hecho dentro del tiempo establecido, pero resulta que el pago nunca lo reportó a Avanti. Entonces, como el banco nunca reportó ese pago a Avanti, pues nosotros no tenemos registro del mismo. Eso también se puede presentar. Entonces, ¿qué nos dicen acá que hay que hacer también cuando realizó el pago antes de la suspensión y la diferencia son horas o minutos? Entonces, tenemos que verificar cuándo se realizó el pago y cuándo se realizó la suspensión. Esto ya lo vimos también, pues lo mencionaron mucho en la otra causa. Nosotros tenemos que ver en este caso esa diferencia en el momento en que realizó el pago y la fecha en la que se generó la suspensión. Para verificar la primera, lo hacemos por la transacción FPL9. Ahí vamos a verificar en partidas compensadas el pago, a qué hora se ingresó. Y
En ZATCR04, pues vamos a verificar en qué momento se realizó la suspensión del servicio. Ahí vamos a determinar qué se realizó primero, si el pago o la suspensión, o si primero se hizo la suspensión y luego pagó. Entonces, eso lo vamos a determinar allí. Aquí pues nos indican que no aplica erradicación por ninguna causa con evento solicitud, y en las causas en las que puede derivar, el primer escenario es por la 342, pago realizado y no reportado por la entidad, o la 345, valor de reconexión por diferencia en horas, minutos. Listo. Vámonos al último escenario. Osvaldo, ¿puedes bajarlo un poquito, por favor? Listo. Realizó el pago de la factura antes de la suspensión, un día antes o más. Entonces, en COD, pues vamos a consultar, perdón, todo el registro fotográfico, pero como ahora manejamos SAP, pues aquí vamos a consultar S4HANA para verificar ese registro fotográfico. Información que registre en S4HANA o COD sobre las operaciones realizadas en el punto de suministro. No vamos a radicar por una causa con evento solicitud, sino que puede derivar en la causa 352, inconformidad, cobro de reconexión por no registro de pago a tiempo. Entonces, si el pago no registró a tiempo, pues vamos a utilizar esta causa. Estos esquemas conceptuales es importante que ustedes los consulten, porque aquí nosotros tenemos que garantizar que estamos haciendo una erradicación de forma correcta. Es decir, tenemos que garantizar que realmente los escenarios que está planteando el cliente fueron radicados de forma correcta en el sistema. Y esto es una ayuda para validar cuándo debo o no utilizar esta causa. ¿Listo? Entonces, siempre por favor recuerden validarlos dependiendo del escenario que les plantee el cliente. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, Osvaldo, continuemos con la causa. Sí, claro, profesor. Bueno, ya vimos el esquema y tenemos un punto más aquí que nos dice diligencia la información complementaria PQR para radicar por esta causa. Abrimos este esquema, señor Juan. Este es otro. No, el de información complementaria no es necesario. Sin embargo, ¿todos ya saben dónde queda la parte de información complementaria? Sí, señor. Sí. Sí, ¿Sí? señor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es una de las causas que me pide información complementaria. Entonces, ahí, cuando yo voy a guardar el ticket, si yo no he diligenciado esta información, pues el sistema no me va a dejar seguir. Me va a decir, oiga, pilas porque le hace falta esta información. ¿Qué tengo que hacer? Ir a esa pestaña y diligenciar los campos que me solicitan. ¿Listo? Listo, sigamos. Ok. Listo, aquí nos cuenta que ofrécele al cliente los recursos de ley, recursos de reposición y en subsidio de apelación, e informarle que si desea interponerlos, debe hacerlo de manera escrita a través de la oficina virtual o al correo electrónico servicioalcliente@grupoanti.com, o si el cliente lo desea, puede acercarse a un punto de atención presencial. Recurso de reposición y en subsidio de apelación. Cuando se emita la respuesta por parte del BO o la CE o la PQR, radicas por esta causa, es posible que se le haya otorgado el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por lo anterior, verifica el siguiente esquema conceptual. Bloqueo de documentos clase. En la atención de los casos en esta causa, se podrá presentar que se deba bloquear el documento clase que contenga el valor objeto
de la inconformidad mediante S/4HANA. Radicación del ticket. Aquí nos comenta que queda en trámite, que es necesario que realicen de manera complementaria los pasos descritos en el siguiente guía operativa. También puede quedar en inmediato. Válida. Si se reporta al día 17 que informa cliente autorreconectado, no se debe erradicar por esta causa. Si la póliza ha sido intervenida por parte del área de operaciones domiciliarias y se ejecutó una operación de suspensión y reconexión, revisa en el gesto de evidencias si existen registros fotográficos o comprobantes de suspensión, la fecha, la hora y las observaciones. En caso de cuenta y si existe cobro de reconexión. Si el pago registra en la aplicación de SAP partidas compensadas para corroborar si el pago se reportó después de la suspensión. Aquí tenemos nuestro análisis de atención con varios escenarios. Aquí nos dice, si el cliente manifiesta su inconformidad con el cobro de reconexión e indica que el servicio no se suspendió, se pueden presentar los siguientes escenarios. El primero, no evidencia registros fotográficos o comprobantes de suspensión. Y en S/4HANA no se encuentra registrada la anomalía 17. Informar al cliente que se procedió a descontar el cobro de la factura de manera temporal. Adicionalmente, que se registre su queja para que la área respectiva valide el caso. Se le dará respuesta en los términos de la vía gubernativa. Bueno, aquí la descripción es mediante el voz del cliente. Equipo de servicio. L4, soporte de asistencia técnica. Estado en trámite. Otro pequeño escenario nos dice que si evidencia registro fotográfico o comprobante de visita firmados o sin firmar, deriva en la causa 388, que es información general del proceso de cierre y reconexión. Acá nos comenta que no aplica los canales de entrada, no tenemos actividad de proceso ni evento, causa asunto, no aplica. Sí, pese a lo informado, el cliente queda inconforme, radica el ticket así. Nos dice el ticket y es por medio vía telefónica, escrita. Finaliza e inmediatamente con resultado no accede. Ticket, redes sociales, oficina virtual, WhatsApp. Déjalos en trámite. Para el canal de entrada escrito, si el contrato es quien firma, si el contacto es quien firma el escrito, genera la carta tipo de acuerdo a la sociedad. Aquí al lado. Pero bueno, esa parte si quieres omítela porque es para el canal escrito. Ok. Bueno, en el último escenario nos dice que si el cliente quiere interponer su recurso
de reposición. Ah, profesor, pero este también es escrito. Este también es escrito, igual también nos presenta el escenario. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poco esta causa. Desplázate hacia la parte superior. Aquí os subo todo completo. Más arriba, por favor. Me comenta. Entonces, ahí. Nuevamente, la causa como tal nos indica que por esta causa solo se deben radicar los escenarios donde nunca se realizó la suspensión en el predio y por lo tanto pues no tenemos un registro fotográfico o algo que soporte que realmente sí se haya hecho esa operación. Entonces ahí vamos a tener una serie de consideraciones generales que nos invitan a verificar primero las diferentes o los diferentes motivos por los cuales no se radicará por esta causa, sino que va a derivar en otras. Nos hablan, adicional a esto, que esta causa tiene información complementaria. Cuando nosotros vayamos a guardar el ticket, debemos diligenciar esa información. Aquí hay una parte importante y es que ustedes, si se dieron cuenta en la parte que explicó Osvaldo hace poco, hay una parte en donde ustedes finalizan inmediatamente el ticket, lo cierran. Entonces, al cerrarlo, pues tienen que otorgarle en este caso al cliente los recursos de ley. ¿Por qué? Porque recuerden que el evento de esta causa es una queja. Entonces, cuando ustedes cierran el ticket, tienen que ofrecerle al cliente los recursos de ley. ¿Listo? Desplázate un poco hacia abajo, Osvaldo. Más. Casi hasta las validaciones. En las validaciones nos dan una instrucción importante y es verificar que no se haya reportado algo que se denomina la anomalía 17, que significa que el cliente se autorreconectó. Si nosotros vemos en el sistema que el técnico reportó la anomalía 17, no vamos a radicar por esta causa. ¿Listo? Ya más adelante veremos las causas por las cuales se hará el reporte respectivo. Ahora, igual nos indica pues que debemos consultar la información de las ODS. Tenemos que verificar también el pago, si registra o no, a través de FPL9, el tipo de lista, partidas compensadas. Esas validaciones ustedes ya las conocen. Entonces pasemos un momento al escenario, a los escenarios. En los escenarios ustedes tienen que detallar muy bien, dependiendo de lo que hayan encontrado en el sistema, lo siguiente. Entonces les plantean el 1A, 1B, 1C. ¿Qué nos dice el escenario general? Si el cliente manifiesta su inconformidad con el cobro de la reconexión porque argumenta que nunca le suspendieron el servicio, entonces, ¿qué escenarios se pueden presentar? En el 1A, yo voy al sistema y no veo ningún registro fotográfico, ningún tipo de comprobante que indique que se hizo la operación de suspensión. Entonces, no vemos ninguna orden de servicio de suspensión, no vemos tampoco que el cliente aparezca registrado con la anomalía 17, pues el cliente posiblemente tenga la razón. Por eso, en ese caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tomar su queja. Le vamos a informar al cliente que se proceda a descontar ese cobro de reconexión, lo vamos a bloquear, bloqueamos ese concepto y generamos o modificamos el ticket mejor, lo vamos a dejar el equipo de servicio L4, soportes, asistencia técnica y el estado del ticket va a quedar en trámite. ¿Sí? Ahora, el escenario 1B, si yo dentro de las validaciones que hice, evidencio que hay registros fotográficos o comprobantes de visita firmados o sin firmar, porque en ocasiones se puede presentar que el cliente se negó a realizar la firma,
pues estos ya no van a derivar en esta causa, sino los voy a radicar es por la 388, información general del proceso de cierre y reconexión. Siempre y cuando pues el cliente acepte que existen estos soportes. No, señor, pero es que a usted sí se le suspendió. Mire, aquí podemos evidenciar la foto. Esta es su fachada. Sí, esa es mi fachada. Mire, y este es el comprobante que se dejó. En el momento posiblemente no estaba nadie, pero nosotros hicimos la reconexión del servicio. Entonces, si el cliente, bueno, listo, no hay problema, yo asumo el costo. Si el cliente se va de esta forma satisfecho, pues vamos a radicar por la 388. Y por eso en el escenario o en la parte de radicación nos dice no aplica, porque no lo aplica radicarlo por esta causa, sino por la 388. Y ahora tenemos, te puedes bajar un poquito, Osvaldo, por favor, al 1C, que no lo vea. No, perdón, 1B1. Si pese a lo informado, el cliente me dice, no, pero es que no estoy de acuerdo, esa foto no es mía, mire que está la casa del vecino. Bueno, la situación que se presente, si él queda inconforme, entonces nosotros tenemos que radicar el ticket como lo indica a continuación. Para nuestro canal telefónico o inclusive presencial o escrito, se va a finalizar inmediatamente con resultado no accede. ¿Por qué no estamos accediendo? Porque es que nosotros encontramos los soportes. Por lo tanto, cuando vamos a colocar la respuesta del ticket, tenemos que indicar que el motivo de respuesta va a ser no accede. ¿Una pregunta? Porque nosotros no estamos accediendo a sus pretensiones. Señor. Eso sigue, ese 1B1 sigue siendo parte del ticket 388, ¿verdad? No. El 388 tú lo vas a radicar cuando el cliente acepta. No, eso sí lo tengo entendido, pero yo digo que este ticket, ¿a qué radica? Por eso, eso es lo que trato de explicar. El ticket 388 tú lo vas a radicar cuando el cliente acepta la información que tú le estás suministrando. Bueno, listo, sí, compañero, discúlpeme por el valor de la reconexión, yo lo asumo, no hay ningún problema. El cliente se va conforme con lo que tú le indicas. Entonces, radicas por las 388, que es una informativa. ¿Sí? Ahí todo normal. Pero si dado el caso, el cliente sigue en su inconformidad y no acepta lo que tú estás manifestando, entonces voy a radicar por esta causa, solo que la voy a finalizar inmediatamente. Entonces voy a cerrar ese ticket. Yo lo cierro. Y en el resultado del ticket voy a tener que no se accedieron a sus pretensiones. ¿Sí? Entonces aquí sí radico la causa 396, pero la cierro inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo encontré un registro fotográfico que soporta la operación que se realizó en el sistema. Por eso es que yo lo voy a cerrar con el resultado no accede. ¿Listo? ¿Sí es claro, compañero? Sí, que como yo me confundí por el ejemplo, que como dijo que decía que era otra vivienda la foto. No, pues suponiendo que no, porque realmente no, eso no va a pasar. ¿Sí? No va a pasar en ese sentido, pero suponiendo que el cliente dice perfectamente, como nosotros no conocemos el predio del cliente, entonces si en ese orden de ideas el cliente dice, nos puede argumentar perfectamente diciendo mentiras, no, es que esa no es mi casa, no, es que ese medidor no es este, bueno, un sinfín de escenarios, y él sigue inconforme con la respuesta que nosotros le estamos dando, vamos a radicar por esta causa. ¿Listo? O sea, lo que tienes que tener en cuenta y presente no es tanto, digamos, si lo que me indique el cliente ahí, sino si él manifiesta o sigue en su inconformidad, yo radico por la 396. Si él desiste y queda conforme con lo que yo le brindé, entonces radico por la 388. Eso es lo que tienes que tener presente. Dependiendo de la respuesta que tú le diste, cómo reaccionó el cliente, yo voy a determinar por qué causa lo voy a radicar. ¿Listo? Ok. Entonces,
les decía que para estos canales que vemos ahí en la parte superior, entonces TF y FI escrito, pues las van a finalizar inmediatamente con resultado no accede. Entonces, ahí vemos la parte de notificación y en la parte del registro de la PQR, pues tenemos los canales de entrada, tenemos que el equipo de servicio para TF es trámite inmediato y el estado va a ser cerrado. Entonces tienen que cerrar ese ticket con este resultado y con este equipo de servicio. Listo. Desplacémonos hacia abajo un poco, Osvaldo, por favor. Ah, ok, listo. Y aquí pues ya pasa a la parte de la opción de recurso. Nosotros le indicamos al cliente que, como estamos finalizando inmediatamente su queja, pues le indicamos que tiene la opción de interponer recurso y que para interponer recurso, pues lo va a hacer de forma escrita por los canales autorizados. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esta causa, compañeros? No, ¿Alguna señor. duda? Pues yo de mi ¿Ninguna? parte no tengo. No, señor. ¿Listo? ¿Y los demás? No, señor. Listo. Bueno, entonces aquí en el chat veía hace poco que Sol Ángel no se ha podido conectar debido a que tiene algunos problemas de internet. Me indican que ya había hecho alguna presentación o algo así, pero que no se ha podido conectar. Entonces, ella tenía a cargo la causa 399. La vamos a dejar un poco pendiente mientras ella se puede conectar. ¿Listo? Profesor, Dime. para ver si me da tiempo de entrar y salir, que no me aparece la opción del chat. ¿No te aparece la opción? Sí, dale, dale mientras aquí verificamos lo siguiente. Dale. Entonces vamos con la causa. Un momento. Entonces vamos con la causa 509. Stephanie Torres. Sí, buenos días. Aquí Hola, estoy. buenos días. Ya le Un momento que proyecto. aquí ya se conectó Daniel otra vez. Listo. Ya ahí pueden visualizar. No, Stephanie, aún no. Ahí, ya. Sí, ya se ve. Listo, ya la podemos visualizar. Causa 509, pérdida de solidaridad por suspensión a término. Entonces vamos a ver de qué trata esta causa. Listo, dale. Bueno, empezamos en descripción. El cliente en calidad de propietario, suscriptor o usuario solicita la pérdida de solidaridad por cuanto la empresa no efectuó la suspensión o corte de los tiempos establecidos en el contrato de condiciones informes. Uniformes. Uniforme. Por lo tanto, debe ser eximido de toda obligación derivada del contrato de servicio público. Bueno, en las condiciones generales no se deben remitir clientes al canal presencial. Se debe hacer las validaciones de las observaciones registradas por el técnico de terreno a todas las órdenes de servicio ODS respectivas. En la ventana
en la ventana texto de explicación de la orden de servicio ODS. Bueno, sale medidor encerrado, cliente no permitió, perro bravo, etc. Para indicarle la situación presentada. Si no existe una orden de servicio ODS por parte del área, suspensión y reconexión, bloqueo de documentos, clases, reclamos en trámite, un proceso, revisión periódica obligatoria, RPO, o saldo a favor, debes registrar